Buenas noches, bienvenidos a esta presentación sobre oportunidades laborales para licenciados en matemáticas. Este es un informe técnico de investigación que se presenta en el curso propedéutico para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Me presento, yo soy Paola Dorame, soy aspirante de licenciatura en matemáticas. La duda es el principio de la sabiduría, Aristóteles. Esta frase me parece muy acertada, ya que todo conocimiento científico, toda innovación tecnológica tiene un origen en preguntas, en dudas sencillas. Entonces, pues en este sentido, este pequeño proyecto de investigación pues es un granito de arena que viene de mi aportación. Bueno, el tema a estudiar es oportunidades laborales en empresas privadas para los licenciados en matemáticas en relación con el crecimiento de datos masivos y la necesidad de crear modelos matemáticos para analizarlos. El motivo por el cual escogí este tema es porque, pues como aspirante de esta carrera, me interesa saber cuáles son los campos laborales donde se pudiera ejercer y con la revolución tecnológica que estamos viviendo, pues me interesa saber si un licenciado en matemáticas es capaz de crear modelos matemáticos para analizar datos masivos. Vamos a leer pues el objetivo de esta investigación. Realizar una investigación documental y de campo que incluya un análisis estadístico para determinar, de acuerdo con los datos estudiados, si la capacidad que tiene un egresado de licenciatura en matemáticas para diseñar modelos matemáticos facilitan el análisis de datos masivos e incrementan sus oportunidades de inserción laboral en las empresas privadas. La metodología utilizada en esta investigación es la siguiente. Este estudio es de tipo descriptivo, ya que lo que propone es describir el fenómeno de estudio. No es experimental, ya que no se contó con ningún grupo de control ni se controlaron las variables a investigar. Simplemente se observó, registró la información, se analizó y se interpretó. La información se recabó a través de investigación documental y de campo. Y pues las etapas por las cuales se realizó la investigación son las siguientes. En primera instancia hubo revisión de textos académicos mediante buscadores especializados. Después, en un segundo momento, se visitó una empresa privada para hacer un registro en la bitácora de investigación. En un tercer momento se entrevistaron a expertos en el área a investigar por medio de la entrevista social semiestructurada y por último se hizo la aplicación de encuestas con su respectivo análisis estadístico. Los resultados en la investigación documental se estudiaron los siguientes conceptos básicos que son muy importantes en la investigación. Se investigó sobre modelos matemáticos, datos masivos, inserción laboral, educación superior, licenciatura en matemáticas y ciencia de datos. Rodríguez y Quirós, al respecto de modelación matemática, nos dice que es un proceso cíclico consistente en la creación o uso de modelos matemáticos para la resolución de una problemática basada en fenómenos de naturaleza física o social relacionados con la realidad. Así pues, este autor nos dice que es un proceso cíclico, ya que es en base a ensayo y error, y bueno, es la manera en la que las matemáticas se conectan con la realidad, ya que trata de resolver una problemática específica. Big Data, al respecto, Monleón Guedino nos dice que cada día se generan más de 1 quintillón de bytes, esto es 10 elevado a la 30 potencia, que surjan de fuentes tan diferentes como los datos de clientes, proveedores, operaciones financieras en línea o de dispositivos móviles, análisis de redes sociales, ubicación geográfica mediante GPS, entre pues muchos otros datos que se generan día con día.
Ante tanta inmensidad de datos, bueno, se requiere de especialistas. Vamos a ver qué opina Hernández Pérez. Dice, se requiere personal informático muy especializado y con capacidades no solo informáticas, sino con una alta especialización matemática o estadística y con competencias analíticas, económicas y de comunicación para no solo interpretar y dar valor a los datos, sino ser capaz de sintetizarlos y comunicarlos de forma clara, fiable y eficiente. Así pues, podemos resumir que la ciencia de datos es un estudio donde se involucran tres áreas, que es la base de datos, la inteligencia artificial y las matemáticas y la estadística. En cuanto a los resultados de investigación de campo, vamos a leer un fragmento de la bitácora. Cuando fui a investigar a la empresa, esta era una empresa que se encargaba de elaborar componentes plásticos para la empresa automotriz. Y bueno, vamos a leer un fragmento. Dice, me di cuenta cómo las matemáticas se aplican a procesos prácticos para la industria y que los ingenieros las utilizan a menudo para hacer mediciones, estimar rangos de eficacia de una pieza y validar si dicho componente será funcional o si requiere alguna modificación. Sin embargo, creo que en esta área no se utiliza el análisis de datos masivos. Bueno, lo que pude darme cuenta en esta observación es que las matemáticas se aplican en ingeniería, se aplican en las plantas de producción. Sin embargo, al menos en esa área a la que yo fui a visitar, no se hacía análisis de datos masivos. Al realizar la entrevista semiestructurada, platicamos con un actuario que él estudió maestría en matemáticas y trabaja para una compañía de seguros donde predice la cantidad de dinero que se necesita guardar para los imprevistos que se presenten por medio de datos estadísticos y predicciones y modelos matemáticos. Le preguntamos en qué área cree usted que pudiera trabajar un licenciado en matemáticas. Dice que cualquier área que tenga que ver con negocios, optimización de procesos, logística, diseño, programación, análisis de datos, pruebas de hipótesis, educación, entre muchas otras áreas. Para realizar la investigación de campo, preparamos encuestas y se aplicaron a un total de 10 personas, de las cuales el 70% eran hombres, el 30% eran mujeres y cuya escolaridad era muy variada para tratar de ampliar la perspectiva de la entrevista, encontrándonos con 10% de las personas que estudiaron en licenciatura en áreas administrativas, 20% estudiaron licenciatura en área de computación, 10% en educación, 40% en ingeniería y 20% tenían maestría en matemáticas. En la pregunta número 2 de la encuesta, ¿en qué proporción cree usted que el crecimiento de datos masivos influye en la creación de nuevos empleos en nuestro país? Encontramos que un 40% de las personas opinan que hay una influencia alta, que sí influye en la creación de empleos en México. Un 40% piensan que la influencia es media y un 20% opinan que hay poca influencia de los datos masivos para crear nuevos empleos en el país. En cuanto a la pregunta 7, ¿en qué área cree usted que un licenciado en matemáticas tenga mayores oportunidades de trabajar? 10% opina que finanzas, 60% opina que ciencias de datos y 30% opina que en educación. La pregunta número 9, ¿cree que hay campo laboral para los licenciados en matemáticas en nuestro país? El 80% creen que hay mucho campo laboral y el 20% creen que hay poco. Lo único que es seguro en la industria de la tecnología es el cambio, Mark Benioff. Y pues es verdad, en la sociedad actual el cambio tecnológico es muy rápido, avanza la tecnología de manera impresionante y pues esto conlleva cambios y eso nos puede beneficiar ya que crea nuevos empleos, pero a la vez pues elimina otros que ya no son necesarios. Conclusiones, preguntas e investigación. Con el crecimiento de los datos masivos, ¿se amplía el campo laboral para los licenciados en matemáticas? Pues bueno,
Después de haber leído los artículos académicos, los textos académicos, y después de haber realizado las entrevistas y las encuestas, se puede concluir que efectivamente el crecimiento de datos masivos crea nuevos empleos. Sin embargo, vamos a leer la segunda pregunta. Dice, ¿puede un egresado de esta carrera diseñar e implementar modelos matemáticos que permitan el análisis de datos masivos? Bueno, lo que pasa es que, como ya explicamos, en lo que es la ciencia de datos convergen tres elementos, que es el manejo de las bases de datos, la inteligencia artificial, saber programar, el machine learning, y las matemáticas y estadísticas. Entonces, la licenciatura en educación como tal es muy buena base, ya que se tiene un fuerte perfil matemático de análisis estadístico, de modelación matemática, pero para poder laborar en ese campo hace falta una mayor especialización. Se tendría que estudiar algo relacionado a la programación o al manejo de bases de datos, en específico los programas como R o como Python, y pues esa es la conclusión. Los licenciados en matemáticas tenemos mucho campo laboral, ya que existen muchas áreas donde podemos laborar, y pues para quienes estén interesados en trabajar en ciencias de datos es un buen comienzo, pero hay que especializarse un poquito más. El alcance y recomendaciones de este trabajo. Bueno, vamos a leerlos. Es importante mencionar el alcance de la investigación, pues la recolección de información documental y de campo fueron realizadas de manera académica y fidedigna, pero a corta escala. Así, la muestra tomada podría verse sesgada por el tamaño. También se pueden mejorar los criterios de selección de la población para que la opinión de expertos en el área de ciencias de datos y matemáticas sea más significativa, además de conocer la opinión de reclutadores de personal y empresarios en el campo. Bueno, pues sería todo de mi parte. Cualquier duda o comentario anexo mi correo electrónico y agradezco mucho de su atención. Hasta luego.